La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En 1588 se hizo a la mar desde Lisboa la Grande y Felicísima Armada, una imponente flota española, algo de unas proporciones desconocidas hasta ese momento, cuyo objetivo era recoger las tropas que el duque de Parma, Alejandro Farnesio, tenía en Flandes y trasladarlas a Inglaterra. El plan partió de Felipe II, que quería con ello conseguir varias cosas. La primera y fundamental era derrocar a Isabel I, que tras la muerte de María Tudor, que había sido esposa de Felipe II unos años antes, había reinstaurado la reforma anglicana. Deseaba también cobrarse cumplida venganza por la ejecución de María Estuardo, reina católica de Escocia. Quería también poner fin a las constantes incursiones de los corsarios ingleses como Francis Drake o John Hawkins a las posesiones y flotas españolas en América. Aparte de eso, Isabel I también prestaba apoyo a los rebeldes protestantes de los Países Bajos, cuyas costas se encuentran frente a las de Gran Bretaña. El plan, inicialmente pensado para que el experimentado almirante Álvaro de Bazán lo llevase a cabo, era ambicioso y de cierta complejidad. La armada debía navegar desde España hasta el Canal de la Mancha, establecer contacto con los tercios del duque de Parma, unos 30.000 hombres con todos sus pertrechos, embarcarlos y ofrecer protección a una operación anfibia. Una vez en Inglaterra, esas tropas debían dirigirse a Londres, destronar a Isabel I y colocar en su lugar a un soberano afín a los intereses de Felipe II. Pero el destino quiso que Álvaro de Bazán muriera antes de que la flota estuviese lista. Felipe II, ante la urgencia, nombró a Alonso Pérez de Guzmán, el séptimo duque de Medinasidonia, como nuevo comandante en jefe. Medinasidonia, un noble de alta cuna y excelente administrador, pero sin experiencia naval, aceptó el encargo con reticencia e incluso planteó al rey la idoneidad de la empresa. La Gran Armada era grande por méritos propios. Estaba compuesta por unos 130 barcos de distintos tipos armados con 2.500 cañones. Los preparativos se realizaron en España y la flota se reunió en Lisboa para su partida. Pero todo se torció desde el principio, ya que por culpa de una tormenta se dispersaron frente a Galicia y tardaron mucho en reagruparse. Una vez en el canal, fueron acosados por la más ágil flota inglesa, que rehuyó el combate directo. A pesar de ello, Medinasidonia logró mantener una formación compacta y prosiguió hacia su objetivo, que era el puerto de Calais, donde debían embarcar a las tropas. Pero los tercios, muy numerosos y envueltos en una guerra en Holanda, necesitaban una semana para embarcar, por lo que Medinasidonia fondeó frente a Calais para esperar. Los ingleses, al mando de Charles Howard, atacaron de noche y por sorpresa con brulotes. El pánico obligó a los barcos españoles a cortar amarras y dispersarse. Un día después se produjo la batalla de Gravelinas, que selló el destino de la armada. Dispersos y sin la posibilidad de reorganizarse, los galeones españoles fueron blanco fácil para los cañones ingleses. Tomaron rumbo norte porque los vientos les impedían regresar por el Canal de la Mancha, lo que les obligó a rodear las islas británicas. Los elementos hicieron el resto, los elementos atmosféricos, quiero decir. Los temporales, la falta de suministro y las enfermedades diezmaron a las tripulaciones. Solo unos 60 barcos y la mitad de los hombres regresaron a España. Para Felipe II fue una humillación y para Isabel I todo lo contrario. Convirtió la expedición española en un símbolo de su reinado, a pesar de que, un año más tarde, fueron los ingleses derrotados frente a las costas españolas. El año 1588 marca un acontecimiento importante en la historia de dos países, de España y de Inglaterra, ya que fue ese mismo año cuando se produjo un intento de invasión de Inglaterra por parte de una gran armada enviada por el rey de España, aquel entonces, que era Felipe II. Este acontecimiento no fue, como se podría llegar a pensar, un incidente aislado, es decir, no se volvió loco Felipe II ese año y decidió invadir Inglaterra, sino la culminación de un montón de años de tensiones que habían ido transformando la relación entre España e Inglaterra, que tradicionalmente habían sido aliados, entre otras cosas porque entre España e Inglaterra y está Francia, y los franceses eran enemigos tanto de los españoles o de los antiguos reinos de España como de los ingleses, y esa es la razón por la cual durante mucho tiempo habían sido aliados. En este momento es cuando pasan a ser rivales.
Para comprender las implicaciones y la magnitud de esta campaña, de la Gran Armada, de esta expedición, es necesario entender antes el complejo entramado de conflictos de todo tipo, religiosos, económicos, políticos, que definieron la Europa de esa época, la Europa de la segunda mitad del siglo XVI, y que en última instancia impulsaron a Felipe II a lanzar su conocida como Empresa de Inglaterra, que así es como se la llamó. No solo Gran Armada, bueno, el nombre oficial fue Grande y Felicísima Armada, también se la llamó Armada de Inglaterra, Gran Armada, lo que nunca se conoció es como Armada Invencible. El conflicto más cercano en el tiempo era la guerra, o se inscribe esta armada dentro de la llamada Guerra Anglo-Española, que había empezado poco antes, 3 años antes, en 1585, y que duraría muchísimo tiempo más, hasta principios del siglo XVII, con Isabel I y Felipe II ya criando malvas. Terminó en el año 1604. Fue, de hecho, un conflicto que marcó el final del siglo XVI en el occidente europeo. Esta Guerra Anglo-Española la explican una serie de factores de distinto tipo, sobre todo religiosos y políticos. No fue, eso sí, una guerra formalmente declarada en sus inicios, sino una serie de enfrentamientos intermitentes y provocaciones que se fueron intensificando con los años. El factor religioso tuvo su importancia, porque en aquel entonces la religión tenía mucha más importancia que ahora. Fue, según muchos autores, la causa fundamental de la discordia. Felipe II, aparte de un católico convencido, que lo era, de hecho, le gustaba ejercer de principal defensor de la fe católica frente al avance de la reforma protestante en Europa, le molestaba especialmente lo que había sucedido en Inglaterra, donde se había llevado a cabo en tiempos de Enrique VIII una reforma un tanto sui generis, la reforma anglicana, que tardó mucho tiempo en echar raíces. De hecho, durante el periodo de María Tudor, esa reforma fue revertida y luego Isabel I restauró el anglicanismo mediante la reinstauración del Acta de Supremacía. Esto lo hizo en el año 1559. El Acta de Supremacía original era de la década de 1530. Esto fue interpretado por los católicos, no solo los ingleses, que por supuesto, sino también los católicos de otras partes de Europa, como una usurpación directa de la autoridad papal, y esto tensó muchísimo las relaciones entre ambas coronas. Inglaterra se había reformado oficialmente en 1534, pero la llegada al trono de María Tudor, que era hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, la puso en pausa. Felipe II, como decía antes, llegó incluso a casarse con ella. Fue su segunda esposa entre 1554 y 1558 tras la muerte de María Manuela de Portugal. El matrimonio lo había organizado su padre. No dejaban de ser familiares muy directos y además había algo de diferencia de edad. Él lo había organizado Carlos V y buscaba consolidar una alianza católica contra Francia y contra los propios protestantes. Se habían casado en 1554, como decía hace un momento, y tenía Felipe II, en el momento de la boda con María de Inglaterra, tenía 27 años y María tenía 11 años más, tenía 38. Y, por supuesto, eran familiares bastante cercanos, aunque esto que no nos asuste, porque era bastante común, muchísimo, en la Europa de aquella época. La propagación del protestantismo por el norte de Europa y la respuesta católica a la Reforma lo que hicieron fue crear un ambiente de muchísima inestabilidad, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVI. En el Reino Unido, que no se llamaba todavía así, se llamaba en aquel entonces todavía ni siquiera Gran Bretaña, estaban Escocia e Inglaterra, eran dos reinos diferentes, de hecho no se llamaría Reino Unido hasta ya el siglo XIX. En Inglaterra, el problema es que la reforma se había hecho desde arriba, la había hecho Enrique VIII porque quería divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, y había muchos católicos en el país y que no quisieron reformarse, no quisieron convertirse, a pesar de que la reforma anglicana no era especialmente agresiva. Simplemente consistía en cambiar el Papa por el rey de Inglaterra. El jefe de la Iglesia pasaba a ser el rey. Esa es la razón por la que se empezó a llamar anglicanismo. En Escocia, en cambio, donde también llegó la reforma, por supuesto, y no solo llegó una reforma light, una reforma suave, sino que hubo una reforma mucho más dura, o se trató de hacer una reforma mucho más dura, porque hasta allí llegó el calvinismo, que era una versión de la reforma protestante
especialmente dura, muchísimo más, desde luego, que el anglicanismo. Allí había una reina, María Estuardo, que era una rival, o se la percibía a Isabel como una gran rival, que terminó en manos de Isabel, presa en un castillo, y terminó siendo ejecutada. Una de las razones por las cuales Isabel la ejecutó fue porque María Estuardo tenía pretensiones fundadas sobre el trono inglés. La mandó a ejecutar en el año 1587. Eso indignó a todos los católicos ingleses, por supuesto también a los escoceses y a los católicos de toda Europa. Y además proporcionó a Felipe II una justificación, una coartada perfecta para declarar la guerra a Inglaterra, dirigirse hasta allí, invadir el país y reinstaurar el catolicismo en Inglaterra. De hecho, el propio Felipe II justificó toda esta operación, toda esta campaña, con bases religiosas. Le solicitó al Papa una autorización para que pudiesen hacer todo esto. Llegar hasta Inglaterra con barcos, desembarcar tropas, destronar a Isabel I por hereje y colocar en su lugar a un monarca, un soberano que fuese afín a los intereses del rey de España y también a los intereses del propio Papa. Paralelamente a estas tensiones religiosas, que evidentemente existían en el año 1588, había una serie o estaban empezando a aparecer una serie de rivalidades económicas, si queremos llamarlo así. Las actividades de los corsarios ingleses no hacían más que empeorar las cosas. Estos corsarios, muy famosos y todos ennoblecidos por la propia reina, como Francis Drake o John Hawkins, se dedicaban en aquellos años a atacar de forma sistemática los intereses comerciales y las posesiones españolas, especialmente en el Caribe, las costas americanas y en el Océano Atlántico. Esto era un problema serio, porque la monarquía española esencialmente se financiaba, ya estamos hablando del año 1588, se financiaba en gran medida por lo que le llegaba por la plata que le llegaba desde las minas americanas. Por entonces ya estaban en explotación las de Potosí en el Perú y las de Zacatecas en México, y poner en entredicho o poner en riesgo esa ruta atlántica, esa ruta del tesoro, pues para Felipe II y para cualquier rey de España era un problema de la máxima urgencia. Y esto era lo que hacían, a lo que se dedicaban estos corsarios británicos. Las incursiones de Drake contra las flotas del Tesoro español, una de estas incursiones dio la vuelta al mundo entre 1577 y 1580, y dando la vuelta al mundo ya de paso saqueó varios puertos españoles. Esto provocó la ira de Felipe II, que estaba realmente molesto con los ingleses. Ya en el año 1568 había perseguido a la flota de Hawkins por dedicarse al tráfico negrero en el Atlántico sin permiso de la corona. El tráfico negrero era importantísimo, más de lo que pensamos ahora. Los comerciantes españoles no llevaban o no solían llevar esclavos a América, ya que no tenían acceso directo a África, que estaba en manos de los portugueses desde el Tratado de Tordesillas, así que se los compraban a otros. En el reinado de Felipe II se creó el llamado asiento de negros, o sea, el nombre, que se entregó en un principio a los portugueses, que desde 1580 habían pasado a ser súbditos de la corona. El asiento, con ese nombre, que hoy nos puede despistar, no era más que un contrato en exclusiva, un privilegio a cambio del cual el beneficiario del asiento, el asentista, lo que hacía era pagar un canon a la corona. Lo que hacían los ingleses era saltarse el asiento y llevar esclavos a América por su cuenta. Evidentemente mercado no les faltaba, porque la presencia española en América para 1588 pues estaba ya muy bien consolidada. Colón había llegado un siglo antes, se habían establecido ya dos grandes virreinatos, y los colonos, especialmente en las costas del Caribe, demandaban mucha mano de obra. Para complicarles las cosas, Felipe II empezó a poner problemas a los mercaderes ingleses que operaban en Amberes. Amberes era un puerto flamenco que la monarquía española controlaba directamente. La incautación de barcos mercantes ingleses en puertos españoles en 1585 pues fue ya el detonante, del detonante directo para el estallido de aquella guerra. Isabel I, viendo cómo le estaba apretando cada vez más el dogal Felipe II, pensó con buen criterio que lo mejor era prestar apoyo a los rebeldes protestantes holandeses, algo que
Por cierto, llegaron a concretar en un tratado por escrito, el Tratado de Nonsuch de 1585, por el cual la reina de Inglaterra se comprometía a proporcionar todo tipo de ayuda, proporcionar hombres, caballos, ayuda financiera directa a los rebeldes holandeses. Para Felipe II aquello era definitivo, aquello era ya una declaración de guerra abierta. Veía que su punto débil estaba en Flandes, un lugar muy cercano a Inglaterra, con una amplia fachada costera, por lo que tenía que asegurarse esa posición acabando con la guerra. En 1585 los españoles retomaron Amberes. Un año antes habían ejecutado al príncipe de Orange. Para Isabel I eso era una amenaza ya para la propia Inglaterra, algo que por lo demás compartía Felipe II. El objetivo final de Felipe II era claro y no se le ocultaba a nadie, era invadir Inglaterra, derrocar a la reina Isabel I y restablecer el catolicismo con un monarca afín a sus intereses. Buscaba también otra cosa, buscaba, como os decía antes, poner fin al apoyo inglés a los rebeldes holandeses y detener los ataques de corsarios ingleses y holandeses contra los intereses españoles en América. El plan maestro de Felipe era una operación anfibia de gran envergadura, que requeriría una coordinación sin precedentes. Habida cuenta más si tenemos en cuenta que es que todo se iba a organizar desde la península ibérica, no desde los Países Bajos. Implicaban, por ejemplo, la construcción de una armada, una fuerza naval formidable, una gran armada, vamos, la mayor que se hubiese reunido hasta entonces, para asegurarse el control del Canal de la Mancha. Este control permitiría al ejército del duque de Parma, Alejandro Farnesio, que estaba compuesto por unos 30.000 hombres, soldados profesionales de los tercios, que estaban estacionados en los Países Bajos, embarcar en estos navíos, cruzar el Canal de la Mancha y desembarcar en la costa sur de Inglaterra. Una vez en tierra, se dirigirían a Londres, que no está muy lejos del canal, tomarían la ciudad y depondrían al rey, a la reina en este caso. En el interior de la isla, además, sabían que podían contar con el apoyo entusiasta y desinteresado de los ingleses católicos que estaban siendo perseguidos en aquel momento por la reina Isabel. El papel de la armada era, por lo tanto, doble. Por un lado, derrotar a la flota inglesa y limpiar el canal de barcos ingleses, y por otro, despejar ese mismo canal para el paso seguro de las tropas del duque de Parma. Junto a eso, era de capital importancia incitar a una rebelión interna contra Isabel I, lo que les pondría las cosas todavía más fáciles. Para legitimar aún más su empresa, Felipe, como os decía antes, obtuvo incluso una autorización papal, con la que podía arrebatar la corona a Isabel I y colocar a otro rey, algo que, por supuesto, se encargaron de hacer público ojo, en Inglaterra y fuera de Inglaterra, para que los católicos ingleses se enterasen y se sumasen a la operación. La armada, por supuesto, sería inmensa. Se previó que contase con más de un centenar de embarcaciones, al final fueron unas 130, entre las que habría pues de todo, galeones de guerra, buques de transporte, navíos de suministro y de aviso. Todas estas naves o se construirían al efecto o se alquilarían en las costas españolas, especialmente en el norte de España, donde había una gran tradición de construcción de barcos. La clave era poder embarcar una fuerza terrestre muy numerosa y llevarla hasta Gran Bretaña. Para tripular esos barcos, pues harían falta entre 7 y 8.000 marineros, y aproximadamente, para poderlos defender en el caso de que tuviesen, antes de llegar a Flandes, que tuviesen que enfrentarse a la flota inglesa, entre 10 y 15.000 soldados. La flota debía ir, por supuesto, muy bien armada, con no menos de 2.000 cañones y piezas de artillería, al final fueron unos 2.400, y había que cargar suficientes provisiones y municiones para una campaña prolongada, que como mínimo se iba a extender durante todo el verano. El mando de esta colosal fuerza naval fue entregado al duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia, su nombre era Alonso Pérez de Guzmán. Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga, exactamente. Se lo dieron a él porque había muerto, no se había pensado para él, se había pensado para otro marino,
había muerto Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, que era sin ninguna duda el marino más importante de España y seguramente todavía hoy es el marino más importante de toda la historia de España. Había sido durante toda su vida había sido un tipo muy temido. Bueno, hasta Lope de Vega le dedicó un soneto, lo de la tercera al francés, ¿no? En todo mar el inglés, tuvieron de verme espanto, en fin, lo conoceréis en la estatua que hay de Álvaro de Bazán delante en la Plaza de la Villa, en Madrid, delante del ayuntamiento, del viejo ayuntamiento. En el pedestal aparece un extracto de este poema que le dedicó Lope de Vega. Bueno, la idea era que Álvaro de Bazán capitanease esta flota porque era realmente bueno. Y bueno, ¿quién mejor que él para una empresa como esta? Pero murió antes de lo previsto y se lo entregó Felipe II a Medina Sidonia. Medina Sidonia era un buen administrador, pero carecía de experiencia naval. Él lo sabía, no en ningún momento, y se dedicó a intrigar en Madrid para que le entregasen el mando de la flota, ni mucho menos, y así lo informó al rey. Pero, a pesar de sus propias dudas para el éxito de la misión, lo hizo lo mejor que pudo, esa es la verdad, por organizar la flota, que eso sí lo sabía hacer, distribuir las armas, mejorar los suministros, tratar de que la moral de la tripulación y de la tropa estuviese lo más alta posible. El ambicioso plan de Felipe II, aunque imponente en escala, adolecía de algunos errores graves de cálculo logístico y también de errores tácticos. El plan dependía de demasiadas cosas que podían salir mal. Dependía de un encuentro con el ejército de Alejandro Farnesio. Eso para empezar, en una época en la que no existía el teléfono, ni el telégrafo, ni nada por el estilo, que dependían de navíos de aviso y de que si alguien prometía estar en tal sitio a tal hora, pues iba a estar en tal sitio a tal hora, pero no era posible en aquel entonces la comunicación en tiempo real. Luego, otro problema añadido era que la Armada carecía de un puerto seguro donde esperar. Y tampoco disponía de medios suficientes para escoltar a las pequeñas embarcaciones, las barcazas ligeras, de las que iba a cruzar el Canal de la Mancha el grueso de las tropas del duque de Parma, que las costas del canal, tanto en el lado inglés como en el lado del continente, son bastante complicadas de navegar. Estos errores de planteamiento, empezando por el hecho mismo de que tenían que encontrarse la flota, la armada, con Farnesio, eran una vulnerabilidad evidente. Luego había otro problema añadido. La doctrina naval española de aquel entonces priorizaba los abordajes y el combate cuerpo a cuerpo, una táctica típica del Mediterráneo donde se combatía con galeras, con grandes galeras. El ejemplo más claro era la batalla de Lepanto. Estos fallos de partida luego se pagaron muy caros. Los ingleses, además, los detectaron rápido. Y luego la meteorología del Canal de la Mancha, que suele ser endemoniada, pues ya se puso en contra de la expedición. En Inglaterra eran conscientes de la que se les venía encima, porque un plan de semejantes dimensiones no puede pasar desapercibido, es imposible. Isabel II, por supuesto, fue consciente del riesgo que tenían, vio que su corona y su propia vida estaban en juego, porque lo más probable es que después de lo que había hecho con María Estuardo, lo más probable era que Felipe II la terminase juzgando y decapitándola, como ella había hecho con su prima. Así que lo suyo era una cuestión de vida o muerte, era una cuestión existencial. Así que declaró algo parecido a una emergencia nacional, a una alerta nacional. Dio un discurso en Tilbury. Tilbury está en el estuario del Támesis. Hasta hace no tanto tiempo fue el puerto principal de Londres. Todavía hoy sigue habiendo un puerto importante allí en Tilbury, en el que dijo que ella sabía que tenía el cuerpo de mujer, una mujer frágil y débil, pero que su corazón era el de un rey de Inglaterra y que por lo tanto no tenían nada que temer. Con esto trataba de inspirar a sus soldados, pero no solo eso, también de asegurar su propia posición política y la legitimidad del anglicanismo frente a los católicos. Más allá del discurso, que evidentemente siempre cuentan estas cosas, Inglaterra llevó a cabo una movilización muy amplia. El sur de la isla se preparó para la posibilidad bastante cierta de una invasión terrestre. Esto trajo aparejado reclutas esencialmente y la formación de milicias por todo el sur del país.
También se reforzaron las fortificaciones costeras, se acopiaron suministros esenciales para defenderse en el tiempo, en el caso de que tuvieran que resistir a sitios. La idea era transmitir que cuando los españoles llegasen, aunque bueno, el ejército de Farnesio no solo estaba formado por españoles, era como como siempre fueron los tercios, una tropa multinacional en la que había de todo, había españoles, valones, italianos, alemanes, borgoñones, incluso irlandeses también. Pues bien, que cuando estos llegasen a pisarse en suelo inglés, no solo iban a acabar con la reina lo tenía claro, que ese era su final. La idea que querían transmitir, que la propia reina quiso transmitir y además transmitió con mucha eficacia, fue que eso suponía el fin de la independencia de Inglaterra. Era, por lo tanto, una lucha por la independencia, por la supervivencia de todos y que, por lo tanto, afectaba a todos. Los generales de Isabel I, de cualquier modo, no querían detener la invasión en tierra. Y ellos lo sabían, conocían bien a los generales españoles, aunque bueno, Farnesio no era español, era italiano, pero bueno, esto era muy habitual en los ejércitos del siglo XVI, estaban formados por mercenarios. Sabían que una vez los tuviesen en tierra iba a ser complicadísimo impedir que avanzasen hacia Londres. El ejército de Felipe II era indiscutiblemente el mejor de su época, sus soldados estaban bien equipados, tenían mucha experiencia en combate. Felipe II tenía además recursos para seguir enviando refuerzos. Vamos, en una palabra, que había que frenarles en el mar. No había que consentir que un solo español o un solo miembro de los tercios pusiese el pie en Gran Bretaña. La cuestión es que por mar también la cosa iba a ser algo complicada, porque Felipe II iba a enviarles 130 barcos. Ahí sí que tenían alguna opción, porque los ingleses, aunque todavía no tenían la flota, una Royal Navy como la que tendrían 1 o 2 siglos después, sí que habían hecho algunos avances. La base de una marina importante había empezado a crearse en tiempos de Enrique VIII, que trataba de tener un reino insular debidamente protegido y mantener así alejados a los franceses. Pero durante el reinado de Isabel I, y en particular gracias a los esfuerzos de John Hawkins, cuando le hizo el primer lord del almirantazgo, es decir, el jefe de la marina, fue en ese momento cuando la Royal Navy experimentó una modernización y un desarrollo muy importante. De hecho, con Hawkins, la flota inglesa creció hasta tener 25 galeones y más otros tantos buques de guerra más pequeños. Eso para un reino que en aquel entonces todavía era pequeño y pobre, constituía todo un logro. Durante esta batalla contra la Gran Armada, llegaron incluso los ingleses a hacer acopio de unos 200 buques en algunos momentos, pero durante la mayor parte de los combates no fueron tantos. Su número era en torno a 100 más o menos, es decir, algo inferior a los de la Armada Española al llegar al canal. Pero de estos 100 barcos solo unos 40 eran buques de guerra de primera línea. El resto eran esencialmente transportes. La clave de la superioridad inglesa residía en el diseño de sus barcos. Los barcos ingleses eran más rápidos, eran más ágiles, más manejables y no estaban, y esto es importante, sobrecargados con tropas de infantería. Era una flota defensiva, no ofensiva. Eran más pequeños, eran más ligeros, más maniobrables en comparación con los galeones españoles, que eran mucho más grandes y porque necesitaban serlo, venían de más lejos y además tenían que cargar a gente y a sus equipos, tenían que cargar caballos, cañones, piezas de artillería, porque la intención de los españoles era invadir un país, mientras que la de los ingleses era defenderlo. Estos barcos ingleses, con diseños más rápidos y más ágiles, que no iban sobrecargados, les permitía virar y atacar con muchísima mayor agilidad. Luego la doctrina naval inglesa era diferente. No era la española, que os decía hace un momento que estaba basada en el abordaje. En aquel momento ya se basaba en una confianza total en la artillería. Es decir, atacar de lejos y evitar a cualquier coste los abordajes. No se podían permitir ningún abordaje porque en los barcos iba menos gente.
Los barcos ingleses llevaban pocos soldados, vamos. Pero eso sí, estaban equipados con un número mayor de cañones. Y cañones además de mayor calibre que los barcos españoles. Se estima que tenían unas 200 piezas, aparte de los cañones, unas 200 piezas de artillería más pequeña. Su estrategia, por lo tanto, era la propia de alguien que lo ha basado todo en navíos rápidos y en la artillería. Es decir, mantener la distancia y bombardear a los barcos españoles desde lejos. Los cañones españoles, además, luego ya se vería en combate, las rabelinas, tardaban más en recargarse y tenían un alcance más corto. Estamos ante un momento importante, la evolución de la guerra naval. El cambio de Inglaterra, de las tácticas de abordaje tan propias de la antigüedad, de la Edad Media, a abordaje siempre a corta distancia. Los barcos se tenían que juntar a los duelos de artillería de largo alcance que lo posibilitaban estos barcos rápidos, representó todo un cambio de paradigma. Esta innovación táctica, combinada con la agilidad de sus embarcaciones, sentó las bases de la guerra naval de que vendría después. Bueno, estableció las bases del combate naval moderno. La reina entregó el mando de la flota a un general, uno de sus mejores marinos, llamado Charles Howard, que era el segundo barón Howard de Effingham, a quien, a pesar de que no tenía mucha experiencia, demostró ser un buen comandante y fue capaz de mantener la cohesión de la flota. Francis Drake, que era célebre por sus incursiones en los puertos españoles, era el segundo de Howard. Drake conocía muy bien y muy de cerca a los españoles y además tenía un espíritu muy ofensivo. La estrategia adoptada por Howard y por Drake fue mantenerse a distancia de los barcos españoles e ir acosándoles y desgastándoles. Su objetivo principal era evitar el combate cercano, ni acercarse, a la armada española, que era numéricamente superior y que buscaba a toda costa el abordaje. Sabían que ellos eran superiores en potencia de fuego, sabían que sus barcos eran más maniobrables y que podían infligir mayor daño a distancia. La táctica, por lo tanto, fue mantenerse alejados y atacar desde lejos, para salir huyendo después del ataque. Esta combinación de tecnología, es decir, barcos más rápidos y mejor artillería, y estrategia de combate, mantenerse alejados y disparar para ir desgastando al enemigo, fue clave en la victoria inglesa. Su estrategia de acoso y desgaste y el evitar a toda costa los abordajes, claro, no era tan fácil, exigieron una coordinación muy cuidada y muchísima disciplina. Los ingleses entendieron, en definitiva, mucho mejor el campo de batalla, entre otras cosas porque lo tenían delante. Un campo de batalla que conocían bien, porque estaba a la puerta de su casa, caray. Frente a ello, pues Medinasidonia poco podía oponer. A pesar de la leyenda popular, el duque de Medinasidonia, Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, no era un inútil. Ha sido de los personajes de la historia de España más maltratados. Simplemente no era la persona adecuada para una campaña como esa, pero no fue culpa suya, fue culpa del rey, que fue quien se lo encargó. Tampoco era un señorito andaluz ocioso y aficionado a los bailes y los toros, como en alguna ocasión de manera con idea de ridiculizarle se ha dicho. Era de hecho un tipo muy refinado. Era un gran amante de las artes, tocaba el arpa, tocaba el clavecín. En su corte ducal en Medinasidonia reunió a muchísimos artistas. Luego, aparte de eso, era muy buen administrador. El rey le había encargado, por ejemplo, la defensa de Andalucía y conocía muy bien las costas del sur de España. Pero claro, no sabía nada de los mares del norte. Tampoco sabía gobernar un barco. En los mares del norte no había estado jamás. Bueno, solo sabía de esos mares por las referencias de otros marinos. Bueno, él mismo no se consideraba apto para ese cargo. Pero Felipe II insistió en que tenía que hacerlo él, ya que los duques de Medinasidonia eran una casa nobiliaria muy importante, eran grandes de España. En tanto que Felipe II consideraba que la victoria era segura, quería que un noble de la máxima categoría, un duque, lo más dentro de las divisiones que hay dentro de los títulos nobiliarios, los duques están arriba del todo. Justo debajo ya de príncipe ya entramos en los duques. Pues bien, estarían los archiduques, pero archiduques en España no hay, nos quedamos en duque.
Bueno, pues quería que un duque grande de España fuese quien entrase en Londres y depusiese a la reina. De hecho, el propio Medina Sidonia envió varias cartas a Madrid para que Felipe II lo reconsiderase. Muchas de ellas ni siquiera llegaron al rey. Al parecer sus consejeros las interceptaron y le dijeron que no podía rechazar semejante honor, que eso sería su final. Cuando vio que ya no había manera de librarse del mando de la flota, pues obedeció a las órdenes y se desplazó a Lisboa para ponerse al frente de la misma. Con todo listo, la armada, que como os decía estaba compuesta por unos 130 barcos, zarpó de Lisboa el 25 de mayo de 1588. Medina Sidonia envió un navío de aviso a Farnesio para informarle pues, de que se hacían a la mar en esos momentos y que fuese ya descontando los días y preparando las tropas para su embarque. Nada más abandonar el estuario del río Tajo y poner rumbo al norte, se encontraron con un temporal frente a las costas de Galicia que les dispersó la flota. Eso fue una fatalidad porque acumularon un retraso extra de un mes para reunirla de nuevo a la armada. Desde La Coruña, Medina Sidonia volvió a escribir al rey para que se replantease la expedición y para informarle de que no era la persona adecuada. El rey le respondió de mala manera ordenándole que no se quejase tanto y que cumpliese con su obligación. La armada no llegó a la costa sur de Inglaterra hasta finales de julio, es decir, 2 meses después de su partida. Eso es una eternidad. Lo es hoy, por supuesto, y lo era en aquel entonces. Puede parecernos, así de primeras, que la península ibérica y Gran Bretaña están muy lejos la una de la otra, pero no es así. Desde la costa de Lugo hasta la de Cornualles hay solo 700 kilómetros. Muchos menos de los que hay de Lugo a Sevilla, por ejemplo. No digamos ya los puertos del Mediterráneo. Hoy, de hecho, hay varios ferries que llevan pasajeros y vehículos de forma regular entre Santander y Bilbao y los puertos ingleses de Plymouth y de Southampton. Tardan aproximadamente unas 24 horas, dependiendo de la relación. De hecho, de Plymouth a Santander incluso menos de 24 horas. Es cierto que lo hacen en buques modernos a motor, pero incluso en el siglo XVI tardar 2 meses de España a Inglaterra era muchísimo. Eso hizo perder una ventana de oportunidad importante, que era la ventana de oportunidad que se abría a finales de junio y principios de julio. El verano en España es más largo que en Inglaterra, no solo más caluroso, sino sobre todo más largo. Hay más, tenemos 3-4 meses de verano tranquilamente en casi cualquier parte del país. En Inglaterra no. En Inglaterra ahí empieza más tarde y se acaba antes. Está muy al norte. Bueno, de verano propiamente dicho hay 2 meses y algunos años ni eso. Vamos, la armada no iba a Gran Bretaña de vacaciones, sino a conquistar el país, pero eso siempre, hasta conquistar, es muchísimo más sencillo con buen tiempo, especialmente en el mar. Los primeros encuentros entre españoles e ingleses, encuentros por las malas, quiero decir, se produjeron frente a Plymouth el 31 de julio y frente a la isla de White el 4 de agosto. Los ingleses aplicaron su estrategia al dedillo, la de hostigar a la flota española desde lejos. Esa era la idea. Fue en Plymouth donde comprobaron que esa táctica de disparar y huir era la adecuada. Sus barcos, que eran más rápidos y más maniobrables, evitaban con facilidad los intentos españoles de forzar el combate cuerpo a cuerpo, el combate cercano, el abordaje. Ahí la superioridad numérica de la infantería española pues sería decisiva. A pesar de ese hostigamiento continuo, los ingleses fueron incapaces de provocar daños graves a la flota española, que Medina Sidonia la había colocado en forma de media luna, nada más llegar al Canal de la Mancha. Ya sabéis que el Canal de la Mancha se abre en forma de cono, entre Bretaña y Cornualles es muy ancho, y luego ya en la parte oriental, entre Francia y el ducado de Kent, el condado de Kent, ahí es realmente estrecho, tiene unos 30 kilómetros de anchura más o menos, es por donde suelen ir los ferries y por donde, ya debajo, evidentemente, por debajo del lecho marino, por donde circula el Eurotúnel. Bueno, pues una vez entraron, se pusieron en forma de media luna con la idea de mantener frente a los ingleses esa cohesión.
y que no se dispersasen, es decir, que tampoco fuesen a buscar lío, porque esa no era su guerra. Ellos no iban a invadir Inglaterra, iban a invadir Inglaterra las tropas de Farnesio. Ellos habían ido allí para transportarlas y escoltarlas. Howard sabía que eso no les detendría, pero que les sometería a un desgaste continuo. Los ingleses mantenían la distancia y disparaban constantemente para agotar las municiones españolas de respuesta. También trataban de mermar la moral de la tropa y de la marinería e impedir que se acercasen a tierra a embarcar el ejército del duque de Parma. Medina Sidonia permaneció impasible y ordenó avanzar hasta Calais, siguiendo las órdenes de manera escrupulosa, ignorando a los ingleses. Llegaron a Calais el 6 de agosto y fondearon delante del puerto porque no cabían 130 barcos dentro del puerto de Calais. En el puerto de Calais actual tampoco entran 130 barcos, así que fondearon en una posición un tanto expuesta. Allí lo que harían sería esperar a las tropas de Farnesio. Howard lo vio desde la distancia y ordenó que su flota también fondease junto a Calais, concretamente a Barlovento, al oeste de los españoles. Eran muchos los soldados que había que embarcar y eso requería no menos de una semana. La armada no disponía de un puerto seguro y tampoco en aquel momento de los medios para escoltar a estas pequeñas embarcaciones en las que llegaban los soldados desde la costa, estas pequeñas barcazas, a través de los bajíos costeros. Esa zona, esa costa, esa parte de la costa europea es realmente traicionera. Está llena de arenales, y es donde desembocan, no en Calais exactamente, sino algo más al norte, pero es donde desemboca el Rin. En la medianoche del 7 esa madrugada del 7 al 8 de agosto, los ingleses que se habían colocado a Barlovento lanzaron 8 brulotes. Los brulotes eran unos barcos incendiarios, los metían fuego antes y los mandaban contra otro barco. Y como estaban a Barlovento, les llevaba el viento y la marea. Aprovecharon también que tenían la marea a su favor, directamente hacia la flota española, que estaba fondeada. Esta operación, muy bien hecha, por cierto, por Howard, provocó la desorganización y un pánico generalizados entre los barcos españoles, forzándolos a cortar o a elevar las anclas. Si las cortaban, las perdían, obviamente, y salir precipitadamente al mar para evitar incendiarse. La formación defensiva española, que Medina Sidonia había tratado de mantener desde que entró en el Canal de la Mancha, ya quedó completamente rota. El ataque con brulotes no buscaba hundir barcos directamente. De hecho, solo un barco de toda la Armada de Inglaterra fue hundido directamente por fuego de cañón inglés en toda la expedición. Los que se perdieron, que fueron la mitad, fueron por otras razones. La idea que tenía Howard era la de crear eso mismo, el pánico. Fue desorganizar y romper la formación española, obligando a muchos de los barcos que veían que el brulote se les venía encima, y lo peor que puedes tener en un barco es el fuego. Por supuesto, en un barco de madera, más que en ningún otro tipo de barco, lo que más teme cualquier marino es un incendio a bordo, en aquellos tiempos y en estos, que cortasen directamente las anclas y saliesen volados de allí. Luego la pérdida de estas anclas resultaría catastrófica durante las tormentas que tuvieron que padecer posteriormente, ya que muchos de estos barcos quedaron a la merced de la climatología. El ataque con brulotes en Calais fue una maniobra táctica muy brillante, que permitió ver la vulnerabilidad principal de la flota española. Es decir, eran temibles si estaban juntos. En el momento en el que se dispersaron, ya no lo eran tanto. Además, la flota española no había ido allí a combatir exclusivamente. De hecho, su primera misión era transportar soldados. Era más una flota de carga que una flota de combate. Los que iban a combatir iban a ser los tercios de Farnesio, pero no iban a combatir ni siquiera ahí, iban a combatir ya en suelo inglés. Es decir, que su genialidad no residió en su limitadísimo poder destructivo, sino en el impacto psicológico y en cómo desintegró la formación defensiva de la Armada, que se había mantenido de forma muy disciplinada hasta ese momento. La forzó además a salir a mar abierto, en desorden y sin sus anclas, muchos de los barcos.
El ataque de Calais, el de los brulotes, preparó el escenario para la batalla de las Gravelinas, que eso ya fue el desastre absoluto. Es decir, lo que había conseguido aquel episodio de los brulotes, solo 8 brulotes, fue transformar una flota que estaba en orden en un objetivo perfecto, desorganizado y muy vulnerable. La batalla de las Gravelinas se produjo al día siguiente, el 8 de agosto, aprovechando obviamente la oportunidad que había abierto el ataque del día anterior. Los ingleses ya se lanzaron contra los barcos españoles que estaban todos desorganizados frente a Gravelinas. Y esto resultó pues en una batalla decisiva. Los barcos ingleses, beneficiándose de su agilidad, pudieron acercarse a un alcance mucho más efectivo. Los barcos españoles, todavía en desorden, tuvieron dificultades para responder. Sus cañones, además, eran cañones pesados, no estaban en algunas ocasiones correctamente montados para un disparo rápido, lo que les obligaba a depender de las armas pequeñas. La flota española en esta batalla sufrió daños graves y muchas bajas sin poder responder de forma efectiva. 3 barcos españoles fueron hundidos y otros muchos quedaron dañados. A pesar de su éxito y de que podían haber ido más lejos, los ingleses decidieron suspender la acción debido a que se les acabaron las municiones, es decir, dispararon todo lo que llevaban encima. Vamos, que la batalla de Gravelinas fue la demostración de que Howard había escogido la estrategia adecuada. Tras esta batalla, la armada quedó ya completamente vulnerable y dispersa, con el bloqueo inglés y los holandeses cortando cualquier escape hacia la costa, los rebeldes holandeses, y con los vientos impidiéndoles retornar por el Canal de la Mancha, los capitanes españoles no tuvieron más remedio que retirarse hacia el norte, circunnavegando las islas británicas, es decir, Escocia, Gran Bretaña, entera, Irlanda, para regresar a España. El viaje era un viaje larguísimo y en una época en la que navegar empieza a ser complicado en esas latitudes. Ese viaje pues resultó fatal para muchos barcos españoles. En Inglaterra lo dieron en llamar viento protestante, pero en realidad no eran más que las tormentas propias del Mar del Norte y del Atlántico en esa latitud a finales de verano. Estas condiciones meteorológicas adversas fueron un factor importantísimo en la derrota final de la Armada. Muchos barcos que habían resistido tanto lo de los brulotes como luego lo de Gravelinas sucumbieron ante las tormentas y las aguas embravecidas del Atlántico. Esto fue lo que más vidas y más barcos costó. De hecho, solo la mitad de los 130 barcos que habían salido de Lisboa el 25 de mayo consiguieron regresar a la península ibérica, muchos de ellos en condiciones lamentables. Se estima que unos 15.000 hombres perecieron a causa de los encontronazos con los ingleses, los naufragios, las enfermedades propiamente, el largo viaje. Algunos quedaron varados en Irlanda. Allí en Irlanda algunos recibieron ayuda de los irlandeses, que eran católicos, otros en cambio fueron asesinados por los propios irlandeses con la idea de robarles. Es decir, que fue un auténtico drama. Los ingleses tuvieron que lamentar muchas menos víctimas y perdieron muy pocos barcos en comparación con los españoles. Este mensaje, esta idea del viento protestante, que utilizó la corona inglesa para reafirmar la superioridad de la reforma anglicana, se convirtió en una herramienta de propaganda muy poderosa. Bueno, venía a decir, esto del viento protestante, venía a decir a los ingleses que aunque los católicos habían puesto todo lo que tenían para invadirles, no lo habían conseguido. ¿Por qué? No por Howard, ni porque habían escogido la estrategia adecuada. No, ni mucho menos, sino porque Dios, que sabía quiénes eran los buenos, les había echado una mano. Pero vamos, el factor meteorológico fue de capital importancia. Es cierto que la estrategia seguida por Howard fue determinante, que eso de aprovecharse de la velocidad de sus navíos y hostigar a la flota española desde lejos fue una idea excelente. Pero a la Armada de Inglaterra no la derrotaron los ingleses, sino las tormentas que se encontraron cuando circunnavegaban las islas británicas. De hecho, de haberse podido reagrupar después de la noche de los brulotes en Calais, la historia hubiera sido muy diferente. Es decir, era una flota demasiado grande como para que no hubiese plantado batalla otra vez.
Estas tormentas fueron las que impidieron que los barcos se reagrupasen, obligándoles a continuar de forma dispersa, estrellándose en ocasiones contra las costas, especialmente las costas de Irlanda. La Armada Española, a pesar de su imponente tamaño, adolecía de varias debilidades que contribuyeron a su fracaso. Bueno, la primera fue su comandante, el duque de Medina Sidonia, que como os decía antes era un gran administrador e hizo esfuerzos considerables para la preparación de la flota. No tenía experiencia naval y además desconocía aquellos mares. Luego, durante los enfrentamientos directos, como la noche de los Brulotes o la batalla de Gravelinas, mostró poca iniciativa y confianza en sí mismo. Él se limitó a obedecer las instrucciones del rey de recoger a las tropas de Farnesio y transportarlas hasta Gran Bretaña. Él mismo no creía en las posibilidades de éxito de la empresa. Eran demasiadas cosas las que tenían que salir bien y además no subestimaba al enemigo. La Inglaterra de la época no era un reino poderoso ni influyente, pero sus marinos eran muy buenos. En una palabra, no tenía una fe ciega en la victoria, que es algo que se le debe presumir a un líder militar cuando comienza una campaña, cualquiera. Medina Sidonia albergaba dudas y por eso se ciñó al plan original, que se resumía en navegar hasta el canal, embarcar a las tropas de Farnesio, cruzar el canal y desembarcarlas. Ya. Todo lo más que tendría que hacer sería evitar que los ingleses impidiesen la operación anfibia. Eso sobre el papel parecía sencillo. En el mundo real era de una complicación asombrosa, porque los ingleses conocían el plan e impidieron que se llevase a término, y porque en aquel entonces, como os decía antes, no existía la comunicación en tiempo real. Luego, además, todo estaba pensado para hacerse a principios de verano, cuando los días son más largos, la temperatura es más alta y el mar está más calmado. Pero no llegó al canal hasta entrado el mes de agosto, cuando quedaban ya pocas semanas de verano. Los problemas logísticos también fueron una pesadilla desde el inicio de la expedición. La armada, por ejemplo, carecía de suministros de alimentos frescos. Dependía de barriles de provisiones para 6 meses, pero pronto empezó a escasear la comida. Las tripulaciones españolas sufrieron enfermedades, hambre, escasez de agua dulce, lo que las obligaba a buscar desesperadamente puntos de reabastecimiento en la costa, especialmente cuando estaban de vuelta. La incapacidad de coordinarse de forma eficaz entre ellos y con el ejército del duque de Parma, debido, entre otras cosas, a que no tenían un puerto seguro, pues fue otro fallo logístico, en este caso, que empeoró aún más las cosas. La doctrina naval española, que funcionaba a las mil maravillas en el Mediterráneo, no valía para esta campaña. Es decir, lo que valía en el Mediterráneo contra los otomanos no valía en el Atlántico contra los ingleses. Los barcos españoles eran más lentos y estaban peor armados en comparación con los ingleses. Algunos de sus cañones pesados no estaban montados de la forma adecuada para que se recargasen rápidamente, y esto obstaculizaba de forma seria su capacidad de respuesta. La formación que había adoptado Medina Sidonia de media luna para atravesar el canal estaba pensada para la protección, pero limitaba mucho su capacidad de respuesta. Sí quería pasar de ser una formación defensiva a una formación ofensiva. Los ingleses tampoco lo tenían fácil, es decir, no pensemos que fue un paseo militar, ni muchísimo menos. A pesar de sus ventajas que las tenían, su ventaja táctica, su ventaja tecnológica, Howard no las tenía todas consigo. El enemigo era formidable, nada menos que la mayor armada jamás reunida. Frente a él tenía marinos experimentados, ¿vale? No estaba Álvaro de Bazán, pero casi cualquier capitán español de los que iban eran tipos de primera. Y sobre todo, lo más importante, tenían enfrente a una potencia mucho más poderosa que Inglaterra, con muchas más reservas, con mucha más capacidad de hacer daño. De entrada estaban en inferioridad numérica, aunque es cierto que en algunos momentos pudo reunir 200 barcos. Durante la mayor parte de los combates en el Canal de la Mancha su número era inferior a los 100, es decir, algo menor que la española. Otra limitación importante que tuvo Howard fueron las municiones. Se vieron, de hecho, os lo comentaba hace un momento, obligados a interrumpir la batalla de las Gravelinas debido a que se quedaron sin munición. La ventaja aquí era que los ingleses tenían muy cerca los puertos de reabastecimiento. Howard no solo además tenía que
prever un escenario para los combates navales. También tenía que prever una posible invasión terrestre. En el caso de que los españoles consiguiesen burlar la operación naval, tendrían que detenerles en tierra. No querían, pero tenían que estar preparados para ellos. No había otra. Esto implicaba preparativos, como movilizar milicias, mejorar las fortificaciones costeras, acopiar suministros en todo el país, lo que desviaba recursos que de otro modo pues podrían haberse destinado a la flota. La consecuencia más inmediata y palpable de la derrota de la Armada fue que Inglaterra se salvó de una invasión que era prácticamente segura. Este triunfo no solo aseguró el trono para Isabel I, sino que también alivió de presión a los rebeldes holandeses. Desde una perspectiva religiosa, la victoria fue interpretada como una señal divina, sí, realmente divina, de la legitimidad de la causa protestante. La propia reina Isabel I atribuyó públicamente el triunfo de los ingleses a la gracia de Dios, lo que venía a dar razones a ella y a su propio padre por haber hecho la reforma. De hecho, este acontecimiento reforzó de forma decisiva la legitimidad del gobierno isabelino y del anglicanismo frente a los católicos. Dentro de Inglaterra, la Armada española se transformó en un símbolo. Que era muy fácil, además de asimilar. Ellos solos habían sido capaces no solo de derrotar al rey más poderoso del mundo, sino que también habían hecho morder el polvo a los católicos. El énfasis en la intervención divina y la popularización de este relato que os comentaba antes, el del viento protestante, bueno, lo que nos indican es que esta victoria trascendió con mucho a la de un simple éxito militar. Fue transformada sabiamente en una justificación teológica para la reforma anglicana y para el propio reinado de Isabel I. Eso de contar con la protección divina pues proporcionaba un fundamento teológico muy poderoso. Legitimaba su gobierno, a la propia Iglesia de Inglaterra, que estaba en duda, al tiempo que, por supuesto, demonizaban a los católicos, a la España católica, fomentaba un sentimiento anticatólico que, bueno, terminaría moldeando la política exterior e interior de Inglaterra durante siglos. La victoria contra la Armada española tuvo otra consecuencia, la de ir cimentando un sentimiento de identidad nacional y de unidad después de, pues, más de un siglo de guerras civiles y de problemas internos. Isabel I capitalizó con mucha habilidad de ese sentimiento. Bueno, encargó un retrato, el famoso Armada Portrait, el retrato de la Armada, así es como se conoce, que la mostraba ella con la mano apoyada en un globo terráqueo, bueno, concretamente apoyada sobre el continente americano. Os la voy a mostrar, la tengo aquí en el escritorio, así que os la voy a poner. Si lo estáis viendo por YouTube, ya sabéis, la tenéis ahora. La tenéis en antena, la tenéis a la vista, y si estáis en iVoox, pues no tenéis más que ir a la pestaña de comunidad y allí la encontraréis. Bueno, pues la estáis viendo. Se la ve todopoderosa. Está poniendo la mano en América. Bueno, esto simboliza la ambición de Inglaterra por el dominio de los océanos y de la propia América. No sabemos quién hizo este retrato, lo desconocemos. Se habla de uno de los pintores de la corte, un tal George Gower, pero la intención era que se reprodujese tanto como fuera posible. Hoy sobreviven 3 ejemplares del retrato de la Armada. El completo es el que está en la abadía de Woburn, en Bedfordshire. Esto está al norte de Londres. Hay otro más en la National Gallery, pero este tiene los lados cortados para enfatizar el rostro de la reina, la figura de la reina. Y hay otro más que está en Greenwich, y este parece que fue una copia encargada por Francis Drake. Os estoy mostrando el de la abadía de Woburn, que es el mejor y probablemente el original. El hecho de que la reina posase su mano sobre América es sintomático, porque en 1588 los ingleses sabían cómo llegar hasta ahí, lo habían hecho, entre otras cosas, para saquear los puertos españoles, pero aún no estaban en condiciones de colonizar ninguna parte del continente. El primer establecimiento inglés en Norteamérica, que fue Jamestown, no se fundó hasta 1607, cuando Isabel I llevaba ya unos cuantos años muerta.
Era este retrato, por lo tanto, una declaración de intenciones, que decía algo así como: somos pobres, pero valientes. Nuestro objetivo es arrebatar América a los españoles. Al margen de la propaganda para consumo interno, la victoria inglesa fue conocida en toda Europa, lo que elevó, pues, naturalmente, la reputación naval de Inglaterra. Derrotar al rey de España era todo un logro, algo que en aquel momento, pues, no estaba al alcance de nadie en Europa. Pero, aunque luego se le daría un significado mucho mayor de victoria absoluta y de preludio de la grandeza inglesa, la realidad es que tanto Howard como Hawkins como Drake se centraron esencialmente en defenderse y en evitar un desembarco. Eso lo consiguieron sobradamente. Inglaterra no era un reino importante. Todo lo más que podían hacer era defenderse. Pero esta victoria, pues, les dio alas. Sirvió como un catalizador para que arrancase la transición de Inglaterra de ser una potencia regional a una potencia ya ultramarina, algo que conseguirían un siglo después. Para la España de Felipe II, la Armada de Inglaterra fue un golpe, evidentemente, que afectó directamente al monarca, que se sintió humillado por una operación que consideraba ganada de antemano. Pero no hubo nada parecido a un colapso. Se tomó como una operación fallida, algo que había salido mal, de la que, bueno, se culpó a Medina Sidonia, a pesar de que él no había sido ni mucho menos el único culpable. Pero bueno, el rey necesitaba un chivo expiatorio. Con todo, a Medina Sidonia ni siquiera le castigó, ni le quitó el nombramiento de capitán general de Andalucía, que era previo al de capitán de la Armada. Pero vamos, quedó tocado, ya que muchos le señalaban. Llegó Cervantes hasta hacerle un soneto criticándole en aquella época. Pero vamos, mantuvo el favor real, a pesar de que ya de vuelta en España fue incapaz de impedir el saqueo de Cádiz de 1596. Tampoco supuso la Armada de Inglaterra el fin del dominio español de los tres océanos. Felipe II extrajo una lección, la de que había que seguir invirtiendo en la Armada, y ordenó que se reconstruyesen rápidamente los barcos perdidos en el norte. Su idea, por supuesto, era armar una nueva flota y enviarla de vuelta a Inglaterra. En definitiva, que Felipe II se tomó esto con bastante resignación y con la idea de que, bueno, no había salido la primera vez, pero que podría salir a la segunda. De hecho, durante los siguientes años, los ingleses estuvieron pendientes de esa nueva flota. Barcos españoles estuvieron patrullando y vigilando las costas de Gran Bretaña durante años, y en algunas ocasiones realizaron desembarcos en la costa. El más famoso de ellos fue el de 1595, cuando 4 galeras españolas, que estaban capitaneadas por Carlos de Amezquita, desembarcaron para aprovisionarse. De hecho, la milicia inglesa que estaba ya postada en la costa para repelerlos salió huyendo. Pero vamos, no era una invasión propiamente dicha. Los hombres de Amezquita se limitaron a aprovisionarse y a volver a sus barcos. En 1597, el rey envió una nueva armada contra Inglaterra, más grande incluso que la de 1588, pero vamos, volvió a fracasar. Llegó hasta la costa inglesa y allí se encontró de nuevo con los temporales. Eso sí, algunos barcos llegaron a tocar tierra y a desembarcar. Si no hubo más armadas fue porque Felipe II murió al año siguiente, en 1598. Y Isabel I no tardaría mucho más que él, solo unos pocos años. Bueno, esto lo que nos vendría a demostrar es que después del fracaso de la Armada de 1588 no sobrevino una decadencia fatal, todo lo contrario. Es decir, que todavía los españoles mantuvieron el control de las rutas navales las rutas marítimas durante muchísimo tiempo. En aquel momento, de hecho, Inglaterra todo lo más que podía hacer era defenderse o enviar expediciones de castigo, como la que enviaron en 1589, solo un año después de la Gran Armada. A esta expedición se la conoce como la Contraarmada, y buscaba aprovechar la supuesta debilidad de España y asestar ya un golpe decisivo a Felipe II. Bueno, esa debilidad era percibida por ellos, por los ingleses, pero no era real. De ahí que se estrellasen contra las defensas españolas. Esta armada estaba capitaneada por Francis Drake y por John Norris, y perseguía 3 objetivos. No lo consiguieron ninguno. El primero, destruir los barcos que habían vuelto de la armada del año anterior, que estaban siendo reparados en los puertos del norte de España.
El segundo, provocar una revuelta en Lisboa contra Felipe II, que también era rey de Portugal, como Felipe I, y colocar en su lugar a un pretendiente, a don Antonio. Y si era posible, el tercer objetivo, capturar las Islas Azores para establecer ahí una base permanente, desde la que pudiesen interceptar las flotas del Tesoro español. Pero vamos, esta expedición, esta contraarmada, resultó un fracaso rotundo. Ya digo, ninguno de sus objetivos fue alcanzado. Drake, que esencialmente pensaba como un pirata, priorizó el saqueo e ignoró las órdenes que le había dado la reina. El asalto a La Coruña fue repelido y el intento de tomar Lisboa fracasó porque estaban muy mal organizados. No tenían artillería de asedio, no estaban bien coordinados. Luego, este levantamiento de los portugueses leales a don Antonio pues no se produjo. Muchos marineros y soldados ingleses murieron a causa de las enfermedades y la hambruna durante esta campaña. El fracaso de la contraarmada fue considerado tan vergonzoso que apenas se reconoce en la historia inglesa. Bueno, esto, entre otras cosas, permitió reconstruir a Felipe II su marina por completo. Aquí vemos una cosa curiosa, y es el contraste entre esta victoria tan celebrada, la de 1588, y cómo no se habla del fracaso de 1589 en el lado británico, quiero decir. Claro, el éxito militar suele generar una excesiva confianza, lo que lleva a empresas y aventuras mal planificadas o no planificadas en absoluto. Además, la memoria selectiva, la forma de recordar la historia, celebrando 1588 e ignorando 1589, nos viene a decir cómo la historia a menudo se moldea a placer para, bueno, entre otras cosas, reforzar el orgullo nacional. Especialmente, como es el caso, cuando David vence a Goliat. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la Armada de Inglaterra. Es un tema que tenía pendiente, que os debía y que, bueno, del que podría estar hablando mucho más tiempo, porque es una campaña muy bien documentada y, bueno, y es un asunto recurrente, especialmente en la historiografía inglesa, donde se ha utilizado durante siglos como origen de su dominio de los mares. Eso no es del todo cierto, pero bueno, como decía antes, la memoria histórica es siempre selectiva. Nosotros, entre tanto, nos vamos con el contrasello, donde los contraescuchas pues están allí esperando con un par de ellos. Voy a pasar un par de ellos, dos grandes temas. Los tengo aquí en el escritorio y la verdad es que son dos solicitudes realmente buenas. Bien, pues nos vamos con ellos. Antes de nada, la cabecera del contrasello. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Jaume, a quien le gustaría que tratase un tema magnífico, el del nacimiento de las ciudades. Soy un gran seguidor de la contrahistoria, no tanto de tus otros podcasts, porque debo decir que discrepamos mucho en lo político, pero eso no quita ni un punto de mérito al magnífico trabajo que creo que haces divulgando la historia. Paso por eso a enumerarte lo que me gustaría que trataras en algún capítulo. Me encantaría que trataras el tema que creo que más me fascina de toda la historia, que es la transición entre las aldeas neolíticas y, y las sociedades complejas. Es decir, ese punto en que, debido a la mejora de la tecnología, se producen excedentes y al producirse excedentes se puede mantener una población más grande en la que hay un gran estrato de la sociedad que puede dedicarse a otras cosas que la producción de alimentos, véase religión, burocracia, militar, etcétera, etcétera. Ese punto el paso de la sencillez a la complejidad a nivel social. El origen de Sumer, probablemente de algo que desconozco mucho, que son las civilizaciones antiguas chinas, por ejemplo. Me encantaría que dedicaras un capítulo a este tema, al nacimiento de la sociedad, casi se podría decir. Tú solo, me encantaría, o con alguien que creas que es un especialista interesante. Bueno, esa es mi petición. Y insisto, felicitarte mucho por darme
tantas tardes y días y viajes en coche apasionantes. Muchas gracias. Pues es un temazo, Jaume, ¿qué quieres que te diga? Pero tendría que preparármelo muy, muy bien. El nacimiento de las ciudades representa pues uno de los puntos estelares más trascendentales de la historia de la humanidad. Piensa que hoy vivimos esencialmente en ciudades. El proceso, eso sí, no ocurrió de la noche a la mañana. Es decir, esto no fue de un día, de pronto apareció una ciudad, ¿no? Ni tampoco en un único lugar. Fue un desarrollo gradual que se gestó de manera independiente en distintas zonas del mundo. Comienza con el Neolítico, que fue cuando pasan estas comunidades humanas primitivas, pasan de vivir esencialmente o vivir exclusivamente de la caza y la recolección, pues a ir poco a poco viviendo la agricultura y la ganadería. Esto también se produjo de forma gradual. No sé si recordarás aquella contrahistoria que hice sobre el Neolítico. Esta innovación permitió a las comunidades producir sus propios alimentos. Eso condujo a la sedentarización y, lo que es más importante todavía, a la generación de excedentes alimentarios. Ya no era necesario que todos los miembros de la comunidad se dedicaran a la obtención de comida, y eso les liberó para otros trabajos. Ya con cierta seguridad alimentaria, pues las poblaciones comenzaron a crecer, lo que llevó a un aumento de la densidad demográfica, es decir, del mayor número de personas en el mismo lugar. Este crecimiento, a su vez, pues posibilitó una de las herramientas que han permitido a los seres humanos hacerse los dueños de la creación, que es la división del trabajo, la división y especialización del trabajo. Liberados muchos de producir su propio sustento diario, pues pudieron ya dedicarse a otras actividades, dando origen pues a la artesanía, los alfareros, los tejedores, los metalúrgicos, constructores, soldados, sacerdotes, administradores. Esta especialización aumentó la eficiencia y diversificó e hizo aumentar la cantidad de bienes y de servicios disponibles. De la mano de la especialización surgieron además avances tecnológicos que podríamos calificar como fundamentales, como, qué sé yo, la invención de la cerámica, porque que es clave para el almacenamiento de alimentos, el desarrollo de la metalurgia, la implementación de sistemas de riego, de irrigación, que permitieron disparar la producción agrícola. Bueno, esto hizo que la productividad aumentase, que la población también lo hiciese y que la sociedad ganase complejidad. Bien, pues conforme estos asentamientos, que al principio eran simples aldeas, iban creciendo, pues también lo hizo la necesidad de una organización y una gestión más sofisticada. Vamos, que había que organizar los excedentes, distribuir los recursos, defender el asentamiento de posibles amenazas, resolver disputas internas, coordinar la construcción de grandes obras públicas, como, no sé, los canales o los templos. Así aparecieron las primeras jerarquías sociales y las primeras estructuras de gobierno, que bueno, con el tiempo pues se transformarían en protoestados que en origen estaban limitados a una ciudad. Luego apareció también el comercio, seguramente lo hubo en el Paleolítico. Es decir, los seres humanos siempre hemos comerciado, tenemos algo que de algo nos sobra y en cambio tenemos otras cosas que nos falta y tendemos a comerciarlo. Esto lo hacemos desde niños. El comercio aquí se debió disparar porque había más excedentes de todo tipo. Es decir, los asentamientos que tuviesen excedentes de un alimento concreto, de trigo, de cebada, de avena, de qué sé yo, de leche, de carne de oveja, pues de pieles, podían intercambiarlos con otras comunidades humanas que tenían otro tipo de excedentes. Esto pues promovió el desarrollo de rutas comerciales y de mercados. Bueno, esta acumulación de riqueza atrajo a más personas, claro, y consolidó el crecimiento de esos núcleos urbanos, que al principio pues eran lo que una ciudad en Sumer hoy no la consideraríamos una ciudad, igual tenía 10.000 habitantes, hoy lo consideraríamos un pueblo. Pero bueno, para en aquel entonces eran grandes concentraciones humanas. La propia riqueza de las ciudades generó la necesidad de defensa y de seguridad, la construcción de murallas, la formación de fuerzas militares estables o más o menos estables. Las primeras ciudades surgieron, además, es otra peculiaridad del nacimiento de las ciudades, y es que no es que nazcan en un lugar y luego los vayan emulando en otras partes del mundo, a los de ese lugar, no. Surgieron de manera independiente en distintos sitios, como si estuviésemos condenados a vivir en ciudades.
Las primeras aparecieron en torno al cuarto milenio antes de Cristo, en Mesopotamia y en Egipto, en el caso de Uruk o de Ur o de Memphis, en el Valle del Nilo. En el Valle del Indo nacieron un poco más tarde, en el caso de Mohenjo-Daro o de Harappa, aparecieron ya en mediados del tercer milenio, en torno al año 2500 antes de Cristo. Luego aparecieron en China, en Mesoamérica, en el caso de Teotihuacán, que es muy antigua, en los Andes, lo de Caral Supé. Cada una de estas regiones desarrolló su urbanismo de forma independiente, pero siempre vemos que aparece impulsado el fenómeno por una combinación igual o muy similar de factores. Vamos, es como te digo un temazo para la contrahistoria, pero vamos, tendría que preparármelo bien, ya sea porque lo hago solo o con un colaborador. Cuando viene alguien a la contrahistoria, me preparo igualmente el tema. Yo en este programa no hago entrevistas, tengo colaboradores para ciertos temas, pero vamos, yo me trabajo ese mismo tema a fondo para poder hablar con la persona que tengo y que el programa tenga calidad, vamos, que no sea una simple pregunta y respuesta. Bien, seguimos con Ricardo, que tiene una reflexión sobre las interpretaciones de la historia, más concretamente de la historia medieval. Hola Fernando, buenas tardes. Además de felicitarte como siempre por tus programas, que sigo con atención y avidez, quería hacer una reflexión sobre las interpretaciones de la historia. Entiendo que hay etapas que están poco documentadas, que las fuentes son poco fiables y que dan lugar a diferentes acepciones según quien lo relata o según la ideología de quien lo relata. Pero hay otras cosas que se supone que están bastante bien documentadas, que hay fuentes fidedignas y sin embargo difieren mucho según la ideología o según las simpatías de quien las cuenta. Esto viene a cuenta a que como aficionado he visto interpretaciones de una etapa que me gusta mucho, que es la etapa de la España medieval de la Reconquista y sobre los diferentes reinos. Oí tu podcast sobre el Reino de León, que me encantó, lo he oído varias veces. A continuación oigo uno sobre el Reino de Castilla y parece que el Reino de León pues no existió prácticamente. El Condado de Castilla lo absorbió y Alfonso VI y Alfonso VII y Urraca la Temeraria pues no fueron reyes de León ni conquistaron Extremadura. También he oído uno sobre el Reino de Aragón, que bueno, dan una importancia al reino y a Fernando el Católico como lo presentan como un dechado de virtudes. Entonces yo soy un mero aficionado con una documentación básica de historia, pero muchas de las cosas que me dicen no me cuadran. Yo creo que deberíamos interpretar la historia como fue y no con el sesgo ideológico que se le intenta dar a todo, y sobre todo con esa versión caínista y chauvinista que muchos la interpretan. Yo, bueno, solamente es una reflexión que queda ahí por si la quieres comentar. Muchas gracias por tu programa, Fernando, y te animo a que sigas con ellos porque somos muchos los que te seguimos y te admiramos. Bueno, Ricardo, siempre que se cuenta la historia se selecciona los hechos que se quieren contar. Esto, más que interpretación de la historia propiamente dicha, es la selección del relato. ¿Qué es lo que te interesa contar y qué es lo que prefieres dejar fuera? En el momento ahí que haces una selección, pues hay algo que te mueve a hacer esa selección. Puede ser porque consideras que unos hechos son más importantes que otros, o porque quieres aplicar un criterio político. En el caso de la Edad Media, pues a ver, poco criterio político hay, porque estamos hablando de un periodo histórico muy lejano. Eso sí, en España, es curioso, pero en España la Edad Media está cargada políticamente. Parece increíble decirlo, pero es así. Pero no tanto por los reinos cristianos como por el andaluz. Supongo que sabrás que de un tiempo a esta parte no se puede decir reconquista. Es algo simplemente absurdo, porque el término lo utilizamos desde hace pues más de 2 siglos y es perfectamente funcional para explicar y denominar un periodo muy largo de la historia de España. Hay otros problemas con la historia medieval española, generalmente los relativos a la corona de Aragón. Los nacionalistas catalanes llevan tiempo insistiendo en que se llamaba corona catalano-aragonesa, cuando nunca se le denominó así. Pero bueno, cuando politizas la historia lo haces para traértela al presente. Y en ambos casos lo que tenemos es presentismo de la peor especie.
A ver, con el Reino de León yo tampoco lo veo mucho. Bueno, están los leonesistas, que no llegan a ser independentistas, pero sí tienen un nacionalismo un tanto extraño ahí y una obsesión con todo lo que sea Castilla, que es, por suerte son pocos, pero vamos, en alguna ocasión sí me los he tenido que encontrar. Vamos, yo no conozco a nadie, ni he leído nada que niegue la existencia de este reino, o la minimice. Tampoco lo encontré en Castilla, ¿eh? El tema es que en el siglo XIII los dos reinos quedaron fusionados en tiempos de Fernando III y bueno, desde entonces siguieron un recorrido político común. Pasaron a celebrar cortes conjuntas y se fueron difuminando las diferencias que pudo haber en el pasado. De cualquier manera, durante la plena Edad Media, los límites entre Castilla y León eran muy difusos, ¿eh? No pienses que había unas diferencias identitarias muy grandes en absoluto. Por eso esa es una frontera tan móvil la que hay en la Edad Media entre Castilla y León. En fin, hoy tanto el Reino de León como el de Castilla pues son realidades políticas extintas, en tanto pues que el Reino de España les sucedió siglos más tarde. Pero vamos, eso no es interpretación, es selección de unos hechos históricos concretos que te interesa enfatizar, mientras que otros se minimizan. Eso, cada autor ya es libre, en función de lo que él considere que fue más importante. Por eso es bueno que haya muchos historiadores y que puedas comparar, que tengamos distintas maneras de mirar al pasado, que es muy amplio y que por supuesto no puede caber en la cabeza, nunca es imposible, de una sola persona. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado. El tema yo sabía que iba a tener demanda porque me lo habéis pedido en más de una ocasión, pero por unas cosas y otras nunca había tratado esto de la Armada de Inglaterra, gran armada, pero nunca, no lo olvidéis, Armada Invencible. Nunca se la llamó así hasta que los propios españoles empezamos a llamarla así. Pues nada, con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.